construir la mielina ascendentemente, empezando desde lo más distal hasta llegar al cerebro. Es decir, generalmente lo primero que se va a perder es la propiocepción y la marcha en los miembros pélvicos, y va a ir ascendiendo, perdiéndose la marcha luego de los miembros torácicos, y luego sí van a haber alteraciones de todo esto, generalmente de los nervios craneales, es decir, nervio facial, nervio olfatorio, bueno, todos los nervios se van a afectar porque se va a destruir la mielina de todos ellos, hasta que empiezan a convulsionar. Bueno, es bastante, cuando ya llega el sistema nervioso central es muy difícil de sacar. Okay. Entonces ya vimos las generalidades del encéfalo, y ahora, bueno, por acá, de la médula espinal. La médula espinal corre a través de las vértebras, a través del canal medular que tienen las vértebras. ¿Cuántas vértebras cervicales hay? 7. ¿Cuál es la primera y la segunda? La primera cervical. ¿Cuál es la primera vértebra cervical? ¿Y cuál es la segunda vértebra cervical? ¿Cómo se llaman? Son 7 vértebras cervicales, ya empezamos bien. El canal medular. Entonces la primera vértebra cervical se llama atlas. Y la segunda vértebra cervical se llama axis. Atlas y axis. ¿Ah? O vértebra cervical número 1 y vértebra cervical número 2. Pero esas en especial se llaman atlas y axis. El atlas articula con el hueso occipital y el axis está articulando con el atlas. Ahí en adelante todas son 4. Atlas es el primero. Atlas es el primero que está en contacto con el hueso occipital, y axis es el segundo que está en contacto con el atlas. Ajá. El atlas tiene una característica muy especial, y es que las vértebras generalmente son ¿El atlas así, qué es? tienen más o menos así es una vértebra. Tiene, yo dibujo súper feo. Tiene unos procesos transversos, unos procesos a los lados, como unas alas. Tiene un proceso espinoso, que es un proceso hacia arriba. Tiene un cuerpo, que es donde está el disco intervertebral, y este es el canal medular. Entonces, el atlas tiene una característica especial, que es que no tiene proceso espinoso y tiene unos procesos transversos muy grandes. Es una característica que no la tienen las otras vértebras de todo el cuerpo. El atlas tiene unos procesos transversos grandes y no tiene proceso espinoso. El axis, en cambio, tiene un proceso espinoso grande y tiene un diente con el que articula al atlas. El axis tiene un diente que se introduce en el atlas. No, pero ya no se ve bien. Se los voy a mostrar. Los dibujos me fallan. Pero no creo que entienda. Un diente, un diente. Miren, este es un atlas, procesos transversos grandes y no tiene proceso espinoso. Y este es un axis, proceso espinoso grande y tiene un proceso dentado con el cual articula al atlas. Este es un axis, proceso espinoso grande
y proceso dentado, que se inserta aquí adentro del atlas. Miren, este es el atlas con sus procesos transversos sobresalientes y este es el proceso espinoso grande y el proceso dentado introduciéndose y articulando con el atlas. Y acá están el resto de vértebras cervicales, C3, C4, C5, C6 y C7. C6 o vértebra cervical número 6 tiene una característica especial, que es que sus procesos transversos van dirigidos un poco oblicuos y hacia ventral. Es decir, en vez de ser así, bien transverso, es un poco así, hacia abajo. Esa es la característica especial de C6. Y C7 tiene un proceso espinoso muy largo. Miren que sobresale sobre los otros y es como puntudo. Son características que no las tienen otras vértebras cervicales. No, ya. ¿Cuántas vértebras torácicas hay? 7. No, no sé si Como 14. 14. 13 o 14. 14. No, les estoy preguntando. 13 o 14. 14. 14. ¿Seguros? Sí, Vértebras torácicas. 12. 12. 12. No, pero eso es una persona. Pero. Lo tengo por acá. Yo digo, 14, son 14. ¿Cuántas en los equinos? No, tampoco. No sé. 21. Eso varía. Varían entre especies. Ajá. Tú eres muy inteligente, José. No, esas son cochillas. ¿Cuántas vértebras lumbares hay? Desde el punto. Es que. ¿Vértebras lumbares cuántas son? 21 con Siete. las. Estoy preguntando por las lumbares. 7. 7. 7. Bueno, depende de la especie, ¿no? Ajá, eso. ¿Y cochillas? Depende de las Los personas. perros de 20. Más o menos cuántas son. 20 y algo. 23. Lo que había es 23 son perros. Y en perros también. También. ¿Ves? La médula espinal va recorriendo por todo eso y llega más o menos hasta la vértebra lumbar número 5 o 6. Entonces, la médula espinal termina más o menos en el E5 o el 6. O sea, la médula espinal no llega hasta las últimas vértebras En el coxillas. 5 y el 6. Ajá. La vértebra lumbar acaba antes. 7, 6, 5. La vértebra, la médula espinal termina en un cono, que se va a llamar cono medular. Cono medular. Ahí está. La médula espinal termina en forma de cono y eso se va a llamar cono medular. De ese cono medular van a salir unas raíces nerviosas de ese cono medular van a salir unas raíces nerviosas que se va a ver como una cola de caballo. Han visto que la cola de caballo tiene muchas fibras, entonces a esta parte, esta continuación de la médula espinal termina el cono medular y sigue esas fibras que van a ser llamadas cauda equina. Entonces, cono medular y cauda equina. Ajá. Eso. Profe, y la médula espinal termina en las vértebras. ¿Cuál es el 5? Más o menos el L5 o el L6. L5 o L6 más o menos, depende de la especie también. Cono medular y cauda equina.
Entonces, ¿cuántas faltan? No, profe. No, esta diapositiva ya terminamos. Solo se dura una hora. ¿Qué? Que se dura una hora. La médula espinal va a tener una ubicación que va a ser de acuerdo a las vértebras, a las vértebras torácicas, a las vértebras en donde estén ubicadas. Entonces, se puede dividir esa ubicación de la médula espinal en 4 o 5 partes, porque es que uno necesita decir el segmento cervical de la médula espinal o el segmento cérvico-torácico, toracolumbar, para dar unas ubicaciones exactas. Entonces, vamos a decir que el segmento 1, de C1 a C5, va a ser el cervical, el 2, que va de C6, o sea, vértebra cervical número 6, a la torácica número 2, va a ser el cérvico torácico, el 3, que va desde la torácica número 3 a la lumbar número 3, adivinen cómo se va a llamar, toracolumbar. Se están inventando nombres. El 4, que va desde L4 a S3. Ah, se me olvidó decirles las sacras. ¿Las sacras cuántas son? En perros y en gatos 3, en equinos. ¿Cuántas? 5. Y la característica especial de estas vértebras sacras es que están fusionadas. O sea, ellas no articulan, están fusionadas. Eso. Entonces, estos últimos dos segmentos se pueden escribir como uno solo, o se pueden separar, depende de donde lo busquen, pero se puede escribir como segmento lumbosacro, o si lo van a dividir, pues segmento lumbosacro y sacro. Pero dejémoslo en 4. Segmento cervical, cervicotorácico, toracolumbar y lumbosacro. ¿Estas dos son lumbares? Sí, miren, acá hay lumbares y sacras, y estas son las sacras también. Funcionalmente, la médula espinal va a trabajar de dos formas. Una de las formas en las cuales va a trabajar Entonces, funcionalmente la médula espinal va a trabajar de dos formas. Una de las formas en las cuales va a trabajar son con unas neuronas que van a ser llamadas neurona motora alta. Neurona motora alta, y otra va a ser la neurona motora baja. Neurona motora alta y neurona motora baja. Eso es para la funcionalidad, ¿no? Para ver cómo trabaja. La médula espinal, entonces, va a estar compuesta toda por neurona motora alta. En todos los segmentos va a haber neurona motora alta. Mientras que la neurona motora baja va a estar en unos sitios en específicos. O sea, en esos sitios en específico va a funcionar diferente. Esos sitios específicos va a ser entre C6 y T2, o sea, en el segmento cérvico-torácico, aquí, esto, C6 y T2 va a haber neurona motora baja, y entre L4 y S3 va a haber neurona motora baja también. Entre L4 y S3 va a haber neurona motora baja también. Entonces, en toda la médula espinal hay neurona motora alta, inclusive aquí, donde está la neurona motora baja. Pero acá en estos segmentos en especiales va a haber neurona motora baja.
O sea, acá no hay neurona motora baja, acá no hay neurona motora baja. Solo está la alta presente aquí. Y en este segmento cérvico-torácico y lombosacro, sí va a haber neurona motora alta y baja. O sea, de C1 al L3, ¿sí? De C6 a T2 y de L4 a S3. ¿Por qué está así de una forma más engrosada? Porque como les estoy hablando de unas neuronas que se presentan ahí que no están en otros segmentos, entonces hay un conjunto de neuronas, una agrupación de neuronas más, o sea, un abultamiento de neuronas más. O intumescencia cervical e intumescencia lumbosacra. Lo podemos llamar segmento cérvico-torácico o intumescencia cervical o segmento lumbosacro o intumescencia lumbosacra. Intumescencia porque hay un conjunto, un aglomerado de neuronas demás que van a ser las de la neurona motora baja y van a tener funciones diferentes las dos. Que esa parte también es un poco complicada de entender, entonces vamos a dejar hasta aquí hoy. Para mañana, Ay.